Bienvenidos. Hoy nos metemos al corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Te contaré qué guardan por dentro, sus secretos y por qué siguen marcando a la ciudad. Empezamos. La casa, o Palacio del Marqués del Apartado, es una de las joyas neoclásicas del centro histórico de la Ciudad de México, levantada en cantera y atribuida al arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Está en la esquina de Donceles y República de Argentina, frente a la zona del Templo Mayor. El título de Marqués del Apartado lo creó Carlos III en 1772 para Francisco Faguaga y Arosqueta, un poderoso minero y funcionario del apartado de oro y plata, es decir, del cobro y separación del quinto real sobre los metales preciosos. De ese encargo proviene el nombre del marquesado. A fines del siglo XVIII, el linaje Fagoaga encargó a Tolsá el diseño de su palacio. Es una pieza tardocolonial eminentemente neoclásica. Su fachada de 3 niveles luce pilastras y columnas dóricas, balcones de balaustrada y un gran frontón triangular con medallón central, conformando un remate urbano muy característico en esa esquina. El inmueble se levantó sobre parte del recinto sagrado de México Tenochtitlan, sobre la pirámide del Cihuacóatl. Durante obras de 1901, dirigidas por Porfirio Díaz Ortega y supervisadas por el arqueólogo Leopoldo Batres, aparecieron 2 esculturas mexicas, una Xiucoatl, serpiente de fuego, y un Ocelotl Cuauhxicalli, jaguar con vaso para corazones, además de tramos de escalinata y alfardas. Ese hallazgo motivó a habilitar en el patio la primera ventana arqueológica, abierta al público en el centro histórico. Tras la independencia, el palacio pasó por varias manos y fue morada de Ignacio de la Torre y Mier. En 1900, el gobierno federal lo compró y lo destinó a la Secretaría de Justicia. Allí, despachó José Vasconcelos hasta 1924. Luego, alojó a la Lotería Nacional hasta 1929, a la Secretaría de Industria y Comercio, y más tarde a Conasupo. Sufrió un incendio en 1975, restaurado por Jorge Medellín y Manuel M. Haro. Recibió campañas de intervención en los años 80, y tras una remodelación mayor, en 2006, se convirtió en sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arquitectónicamente, el edificio conserva las 2 fachadas principales hacia Donceles y hacia República de Argentina, de una estricta simetría con pilastras estriadas y 4 columnas en el cuerpo central que sostienen el gran frontón. Al interior, los cambios porfirianos rehicieron la distribución alrededor de un patio único y, a inicios del siglo XX, se cubrieron áreas con estructuras metálicas y vidrio para iluminación cenital, una solución común en ese periodo. El Palacio de Iturbide es uno de los edificios más suntuosos y representativos del centro histórico de la Ciudad de México. Se levanta sobre la calle de Madero, casi frente a la Torre Latinoamericana, y es considerado una joya del barroco novohispano. Fue mandado construir a finales del siglo XVIII por el conde de San Mateo de Valparaíso, don Miguel de Berrio y Saldívar, uno de los hombres más acaudalados de la Nueva España, quien deseaba regalar a su única hija una residencia acorde con su linaje y fortuna. Las obras comenzaron en 1779. El resultado fue un palacio de 3 pisos levantado en cantera gris y tezontle rojo, con un estilo que combina la grandiosidad barroca con influencias del neoclásico. Su fachada se organiza en ejes verticales, con balcones de hierro forjado y un remate de esculturas en piedra. El acceso principal se abre mediante un portón monumental que conduce a un patio central rodeado de arcos de cantera y corredores con bóvedas. Durante el virreinato, la residencia fue centro de recepciones y fiestas aristocráticas, símbolo del poder económico de la familia. Sin embargo, el palacio alcanzó mayor notoriedad cuando en 1821 fue habitado por Agustín de Iturbide. Tras su entrada triunfal a la Ciudad de México con el ejército trigarante, Iturbide se hospedó en esta mansión, y poco después fue proclamado allí como emperador de México. Desde entonces, la propiedad quedó asociada a su nombre y pasó a la historia como el Palacio de Iturbide. Con el paso de los años,
la construcción tuvo diferentes usos. Fue colegio, hotel y sede de instituciones públicas y privadas. En 1965, el Banco Nacional de México adquirió el inmueble y emprendió una restauración integral para rescatar su valor histórico y arquitectónico. En 1972, lo reinauguró como el Palacio de Cultura Banamex, con el propósito de convertirlo en un espacio de exhibición artística y cultural. Desde entonces, ha albergado importantes exposiciones de arte virreinal, pintura mexicana, fotografía, diseño y artesanías, consolidándose como uno de los centros culturales más relevantes de la ciudad. En su interior, destacan los patios empedrados, las escalinatas de cantera con balaustradas, los salones con techos altos y detalles ornamentales, así como los balcones que ofrecen una vista privilegiada de la calle de Madero. El edificio ha logrado sobrevivir a temblores, remodelaciones y el crecimiento caótico de la ciudad, manteniéndose como testimonio de la riqueza y el esplendor de la arquitectura novohispana. El Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya es una de las construcciones más notables del centro histórico de la Ciudad de México, tanto por su esplendor arquitectónico como por la historia que encierra. Se ubica en la calle de Pino Suárez, muy cerca del Zócalo capitalino, y su origen se remonta al siglo XVI, cuando la familia de los descendientes de Hernán Cortés recibió tierras y privilegios tras la conquista, y decidieron edificar una residencia que reflejara su rango y riqueza. El palacio que hoy conocemos fue levantado en el siglo XVIII, con un diseño barroco novohispano de gran fastuosidad. Su fachada combina cantera gris con muros de tezontle rojo, un contraste típico de las construcciones de la época. Sobresalen sus balcones con herrería finamente trabajada y, sobre todo, el gran portón de acceso enmarcado por columnas salomónicas, coronado por un escudo nobiliario que recuerda el linaje de los Calimaya. Al cruzar la entrada, se abre un amplio patio central rodeado de arcadas, donde en su momento se desarrollaba la vida cotidiana de la familia y sus sirvientes. Durante la colonia, este palacio no solo fue símbolo de poderío económico y social, sino también un reflejo del modo de vida de la aristocracia criolla, que buscaba reafirmar su posición mediante residencias urbanas monumentales. En su interior se encontraban lujosos salones adornados con pinturas, tapices y mobiliario importado de Europa, espacios destinados tanto al descanso familiar como a las celebraciones y recepciones. Con la llegada de la independencia, el poder de los condes se fue extinguiendo poco a poco. Al igual que ocurrió con otras mansiones aristocráticas, el edificio comenzó a transformarse. Pasó de residencia noble a un inmueble de múltiples usos, con subdivisiones internas que lo convirtieron en vecindad en el siglo XIX y parte del XX. Su deterioro fue progresivo, pero su grandeza arquitectónica nunca dejó de llamar la atención. En la segunda mitad del siglo XX, el gobierno de la ciudad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia intervinieron para salvarlo del abandono. Fue restaurado y adaptado para albergar el Museo de la Ciudad de México, inaugurado en 1964. Desde entonces, este espacio se ha dedicado a preservar y difundir la memoria histórica de la capital, con exposiciones que recorren desde la época prehispánica hasta la vida urbana contemporánea. La Casa de la Bola es una de las casonas más emblemáticas de la Ciudad de México y representa un ejemplo vivo de cómo la arquitectura colonial, con sus transformaciones posteriores, puede conservarse y transmitir un pedazo de historia. Se ubica en la colonia Tacubaya, un antiguo pueblo que en tiempos virreinales fue lugar de recreo de las familias adineradas. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando en esos terrenos se levantó una construcción sencilla, más cercana a la idea de una casa de campo que de un palacio urbano. Con el paso de los siglos, la propiedad fue pasando de mano en mano, y cada nuevo dueño fue modificándola y embelleciéndola hasta darle la fisonomía que hoy la distingue. El nombre de la Casa de la Bola proviene de una cúpula semiesférica que remataba la azotea y que se convirtió en un punto de referencia para quienes transitaban por la zona, ya que se podía divisar a lo lejos, semejando una gran bola colocada sobre el inmueble.
Durante el siglo XVIII, la casona tomó la forma de un palacio con patios, jardines y fuentes, además de sus amplios salones decorados con mobiliario europeo, tapices, relojes, pinturas y objetos de gran valor artístico. Uno de sus dueños más recordados fue Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, magnate minero y filántropo que enriqueció la propiedad con lujos propios de la nobleza. Posteriormente, en el siglo XIX, la casa fue escenario de tertulias, bailes y encuentros de la sociedad porfiriana, lo que le otorgó un aire elegante y sofisticado. Con la Revolución Mexicana y los cambios políticos, la casona vivió un periodo de decadencia, pero su destino cambió gracias al coleccionista y filántropo Antonio Hagenbeck y de la Lama, quien la adquirió y decidió restaurarla con cuidado para devolverle su esplendor. Hagenbeck también la convirtió en museo, albergando su colección personal de arte decorativo, mobiliario de distintas épocas, pinturas de escuela europea y mexicana, relojes, porcelanas y objetos que recrean los ambientes de una residencia aristocrática. Hoy, la Casa de la Bola es sede del Museo Casa de la Bola, abierto al público y administrado por la Fundación Antonio Hagenbeck. Al recorrer sus salones, el visitante puede transportarse a la vida cotidiana de las élites mexicanas entre los siglos XVIII y XIX, pues se conservan intactos los muebles, las vajillas, los relojes y hasta los tapices que enmarcaban las grandes reuniones. Los jardines, con senderos, bancas y fuentes, completan la experiencia al evocar el ambiente de las antiguas casas de recreo. Su importancia cultural radica en que es de las pocas casonas que sobrevivieron al crecimiento urbano de Tacubaya y que todavía conserva su espíritu original. La casa de la primera imprenta de América, ubicada en Licenciado Primo Verdad, número 10, a un costado del antiguo recinto sagrado del Templo Mayor, y está considerada el lugar donde operó el primer taller tipográfico del continente en 1539. Se levantó originalmente en 1524 para Jerónimo de Aguilar. Siglos después, se le conoció como Casa de las Campanas, porque allí se fundieron campanas para la catedral hacia 1527. En 1539, con autorización de la corona y del arzobispo Juan de Zumárraga, el impresor sevillano Juan Kronberger instaló aquí la prensa y la puso a cargo del italiano Juan Pablos. El taller comenzó imprimiendo textos eclesiásticos y documentos virreinales, y se conoció como la Casa de Juan Kronberger. El primer libro que salió de estas prensas, hoy perdido, fue la breve y más compendiosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana, en 1539, atribuida a Zumárraga. Tras su etapa tipográfica, la casa pasó por manos religiosas y civiles. En el siglo XVII, perteneció al monasterio de Santa Teresa, y más tarde, a la Real Orden de Nuestra Señora de la Merced. Durante la ocupación estadounidense de 1847, se destruyeron archivos del inmueble. En el siglo XX, funcionó sobre todo como oficinas, hasta que en 1989, la Universidad Autónoma Metropolitana adquirió el edificio para su rescate. En la restauración se halló, a 82 centímetros bajo el piso, una cabeza de serpiente mexica, reutilizada en los cimientos, testimonio de la superposición histórica del sitio. En 2008, se inauguró el Museo del Libro con ejemplares antiguos. La Casa de los Condes de Eras y Soto es una de las joyas arquitectónicas menos conocidas, pero de gran relevancia dentro del centro histórico de la Ciudad de México. Se localiza en la calle de República de Uruguay, número 33, y su historia se remonta al siglo XVIII, cuando fue mandada edificar por don Pedro de Medina y Torres, comerciante español enriquecido con el tráfico de mercancías entre Veracruz y Acapulco. En 1776, la familia recibió el título nobiliario de condes de Eras y Soto, y con ello, la residencia se consolidó como símbolo de prestigio y poder económico. El interior de la casona sigue el modelo de las grandes residencias virreinales. Un primer patio rodeado de arquerías sobre columnas, que servía de espacio distribuidor hacia las habitaciones principales, y un segundo patio destinado a los servicios domésticos y caballerizas.
Los salones estaban decorados con mobiliario traído de Europa, lo que revelaba la riqueza de sus propietarios. El escudo nobiliario de la familia, labrado en cantera, aún puede apreciarse en la portada principal, y es considerado uno de los elementos distintivos del edificio. Con el paso del tiempo, la casa tuvo distintos usos tras la independencia y durante el siglo XIX, llegando a ser fraccionada y adaptada como vecindad en algunas épocas, aunque mantuvo gran parte de su estructura original. En el siglo XX, fue objeto de intervenciones para conservarla como patrimonio arquitectónico, ya que fue declarada monumento histórico en 1931, junto con otras casonas del centro histórico. Actualmente, el inmueble ha sido rehabilitado y en su interior funcionan espacios administrativos y culturales que permiten su preservación. Muy cerca, en la misma zona del centro histórico, se encuentra la Casa de la Acequia, llamada así porque en su interior se conservan restos de la antigua acequia real, uno de los canales que recorrían la Ciudad de México desde tiempos prehispánicos y que sobrevivió a la traza colonial. El inmueble, levantado en el siglo XVII y modificado en el XVIII, tiene gran valor histórico porque conecta directamente con la memoria hidráulica de la ciudad, cuando las acequias eran vías de transporte y comunicación en la capital, rodeada de lagos. Su fachada es sencilla, de 2 niveles, y lo que lo hace único es precisamente la presencia de la acequia en su interior, un vestigio que recuerda cómo se vivía en la ciudad lacustre. Hoy, el edificio ha sido restaurado y se utiliza con fines culturales y administrativos, mostrando a los visitantes los restos de esa infraestructura hídrica que da sentido a la historia urbana. Se localiza en la esquina de las calles de Guatemala y República de Argentina, justo al lado del Palacio Nacional. La Casa de los Azulejos es uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México. Se encuentra en la calle de Madero, esquina con 5 de Mayo y Eje Central, frente a la Torre Latinoamericana. Su fachada está recubierta con azulejos de talavera poblana en tonos azul, blanco y amarillo, lo que le dio su nombre y la convierte en una de las construcciones más reconocibles de la capital. El inmueble tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando perteneció a los condes de Orizaba, de la familia de los marqueses de Valparaíso. La versión más difundida cuenta que uno de los herederos, tras llevar una vida bohemia, recibió de su padre la advertencia de que nunca levantaría una casa de azulejos. Para desmentirlo y reivindicar su honor, mandó recubrir la mansión con azulejos de Puebla, convirtiéndola en símbolo de riqueza y orgullo familiar. La construcción actual data principalmente del siglo XVIII, cuando la familia de los condes del Valle de Orizaba emprendió la renovación del palacio en estilo barroco novohispano. Destacan sus balcones de hierro forjado, sus patios con arcadas y sus escaleras de cantera. Durante el virreinato, fue residencia aristocrática y escenario de recepciones fastuosas. Tras la independencia, la propiedad pasó por varias manos. Fue sede de clubes políticos y, en el siglo XIX, se transformó en almacenes y comercios. A finales del Porfiriato, la familia de los hermanos Madero, incluido Francisco I. Madero, futuro presidente de México, lo adquirió y en 1917 lo rentó a la cadena de farmacias Sanborns, que lo convirtió en su primer restaurante y casa matriz. Desde entonces, el Sanborns de los Azulejos se volvió un punto de encuentro cultural, político y social de la ciudad. Apenas cruzando el portón de cantera, se abre el patio central, rodeado por arquerías de medio punto sostenidas sobre columnas toscanas de cantera gris. Este espacio es el corazón del edificio, y hoy está ocupado por el comedor principal. Desde aquí, se aprecia la escalera monumental, uno de los rincones más valiosos del conjunto, pues en su descanso se encuentra el mural de José Clemente Orozco, titulado Omnisciencia de 1925. En los pasillos superiores se conservan pinturas murales y óleos decorativos de distintas épocas, entre ellos paisajes, escenas bucólicas y reproducciones que embellecieron las estancias privadas de los antiguos condes del Valle de Orizaba. Los techos artesonados, algunos restaurados, aún muestran policromías originales,
mientras que en el área de los salones se conservan espejos de gran formato, candiles y vitrales que fueron añadidos a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la casa pasó a manos de los Sanborns y fue adaptada como centro social y comercial. Otro de los espacios más interesantes es el claustro superior, donde se exhiben óleos con motivos religiosos y retratos de personajes de la aristocracia. En el restaurante, los muros están decorados con reproducciones de escenas costumbristas mexicanas de finales del siglo XIX. También hay vitrinas con objetos de época, vajillas, fotografías, documentos y piezas ornamentales, que refuerzan el carácter de la casa como testimonio vivo de la transformación de la ciudad. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte y cuáles de estas joyas ya conoces o cuál te falta por visitar. Nos vemos en el próximo video.